Alguna gracias a Dios por permitirnos estar acá todos reunidos para hablar de Él, para hablar de su amor, para hablar de su poder, para hablar de su misericordia y de su bondad. Como ya comentaba Carmen, pues mucho gusto para todos. Mi nombre es Paula Crespo. Eh, yo soy psicóloga, soy egresada de la Universidad Nacional de Colombia de acá, de Colombia. Una vez les quiero contar como un poco de mi vida y de mi testimonio, porque creo que cuando testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también podemos profetizar sobre la vida de otras y podemos permitirle conocer una parte de todo eso que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero irles contando un poco como de este proceso que yo he vivido con Dios y cómo Él ha usado todo para bien en mi vida. Y cómo Él ha permitido que cada circunstancia me permita incluso ir conociéndolo también a Él e ir conociendo mi identidad y mi diseño, que es a lo que estamos también llamadas nosotras. Entonces, como parte de mi presentación, tengo 29 años, estoy casada con un hombre maravilloso. Desde el año pasado nos casamos. Mm, Trabajo, siento que tengo el trabajo de mis sueños. Trabajo articulando lo que estudié, mi profesión, con el llamado a servir a Dios. Y creo que eso es algo invaluable, ¿sí? Que al final es a lo que estamos llamadas de como construir grandes tesoros en el cielo. Y creo que eso lo hacemos a través de nuestro servicio. Y hoy quiero que hablemos también un poco de eso, de esas tarimas que Dios nos ha dado y esos lugares en donde podemos servirle a Él. Y cómo podemos hacerlo con honra, con excelencia, con amor sobre todo. Entonces, quiero contarles, les estoy contando como un poco de mi presente, ¿cierto? Les estoy contando eh, en cuanto a mi matrimonio, les estoy contando en cuanto a mi trabajo y hasta ahí todo se escucha lindo, ¿sí? Y uno diría como, ay, no, qué maravilla, pero en la vida real no siempre fue así. En la vida real todo esto ha sido producto de, como les decía, del amor, del poder, de la misericordia y de la bondad de Dios, porque esta no es la Paula Crespo de hace unos años atrás. Este ha sido el poder realmente de Dios transformando mi vida y yo creo que si lo ha hecho en mi vida, lo puede hacer en la vida de cualquier persona. Solo necesitamos tener esa disposición en nuestro corazón para permitirle a Él entrar en cada una de las áreas de nuestra vida. Y entonces ahí quiero empezar a contarles un poco de mi historia. Yo desde muy niña, no sé por qué, pero siempre supe y tuve el anhelo profundo en mi corazón de querer ser mamá. Desde muy pequeña siempre, siempre, siempre era algo que me motivaba, que llenaba mi corazón, que me llenaba de ilusión. Y yo nací en una casa, en una familia en donde mi mamá es cristiana y mi papá era católico. Eh, entonces Dios siempre estuvo muy presente, pero a pesar de que estaba presente, con el paso del tiempo, pues entré a la universidad, ya no, Dios no era mi prioridad, empecé a dejarlo un poco de lado, acá en Colombia hay un parque de diversiones en Bogotá que se llama Mundo Aventura. Entonces acá se usa mucho la expresión de me fui a Mundo Aventura, a vivir la vida en el mundo eh, y, y a tomar muchas decisiones que me alejaron y que me apartaron de Dios. En medio de esa exploración y de todo lo que estaba viviendo en el momento, eh, tenía una relación en la que llevaba 5 años y quedé embarazada. Cuando quedé embarazada, parte de, obviamente tenía mucho susto, estaba terminando la carrera y yo decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿cómo voy a resolver todo esto? ¿Con qué plata? ¿De dónde? De todo, como miles de angustias. Pero en mi corazón yo decía, así tengo que irme a vender limones, no me importa, pero yo quiero tener este bebé, o sea, es mi sueño, es mi anhelo profundo de ser mamá, voy a tener este bebé. Eh, Fue un tiempo difícil de ir a hablar con mis papás, de decirles, oh, sorpresa, estoy embarazada, no era lo planeado, pero aquí estamos, no sé qué. Ellos muy lindos, como
con toda la disposición de ayudarme, de estar para mí, de mostrarme que un hijo era una bendición de Dios, que tal vez no eran las circunstancias más planeadas y soñadas, pero que Dios estaba usando ese bebé. Y para mí eso fue algo muy lindo, sentir ese apoyo. En mi casa, como que mi familia en general, con tíos, primos y demás, es una familia muy unida. Y la más chiquita de toda la casa era mi hermana, que en ese momento ya tenía 14 años. Entonces no habían bebés, no habían niños, no había nada. Pues en mi casa la idea de un bebé era como, hacía mucha ilusión. ¿M? Todos estábamos en función del embarazo, todo era ilusión por todo lado. Pasaron como 3 meses, pues yo tenía como 3 meses de gestación, el bebé tenía 3 meses de gestación y empecé con una amenaza de aborto. Tuve una amenaza de aborto, tocó correr a urgencias, ir al médico, revisar una cosa, qué pasaba. Bueno, volvimos a la casa y me dijeron, tienes que guardar reposo. Ah, no, tuve una segunda amenaza de aborto y en la segunda amenaza de aborto me dicen, tienes que guardar reposo, te tienes que quedar en la cama, no te puedes mover. Y yo, ok, no importa, no sé cómo, pero no me voy a mover. Yo guardé reposo, era un mes. Después de ese mes, ahí les estoy contando en enero más o menos. Febrero, yo vuelvo a la universidad a hacer como mi último semestre, mi penúltimo semestre, ya estaba en prácticas. Durante la universidad, todas las materias que vi eran de clínica, de social, de comunitaria, pero cero organizacional. O sea, yo todo el tiempo me decía a mí misma, incluso como organizacional no quiero, no me gusta, no, 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 no. Empecé con las prácticas en clínica y yo lo amaba, o sea, de verdad lo amaba. Me encantaba estar ahí para las personas, escucharlas, acompañarlas en los procesos psicoterapéuticos, me hacía toda la ilusión del mundo. Así pasa febrero y para marzo tenía 6 meses de gestación el bebé y un día simplemente me levanté con un dolor muy fuerte y tocó corro urgencias porque parecía que era otra amenaza de aborto. Pues la sorpresa es que no fue ninguna amenaza de aborto. Yo llegué y me dijeron, tú ya perdiste el tapón mucoso, estás con 2 centímetros de dilatación, te vamos a poner inhibidores para intentar que el bebé no nazca todavía, porque si nace, muere. Y yo tenía 21 años, o sea, yo en ese momento decía, ¿cómo así que se muere? O sea, ¿los bebés también se mueren? O sea, yo pensaba en medio de mi inocencia, decía, pues la gente se muere viejita, o si tiene un accidente, pero un bebé no se muere, o sea, un bebé es vida, ¿sí? Como que cuando uno piensa en un embarazo, uno piensa todo lo contrario, ¿no? La ilusión, la vida, piensan un montón de cosas. Y yo en ese momento decía, no, 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 nada de esto. Yo debo reconocer que en ese momento, como les decía, estaba súper apartada de Dios. Pero lo primero que viene a mi mente fue, no, o sea, Dios lo está cuidando. Acá no, nadie se va a morir, todo va a salir bien. Me dejan esperando un montón de tiempo en la sala de urgencias, ya luego me pasan a una sala de partos, yo no sabía que estaba ni siquiera en una sala de partos, no dejaron que nadie entrara conmigo, pasaron muchas cosas no tan chéveres y en medio de eso yo de verdad me retorcía el dolor que sentía con cada contracción, no me ponían los medicamentos y en un momento llegaron como muchos médicos, llegó la ginecóloga con un montón de practicantes porque era un hospital universitario. Y me dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa con usted? No sé qué. Entonces le empiezan a leer como la ficha y le dicen, no, es un aborto espontáneo. Y yo, no, ¿cómo que es un aborto espontáneo? No es ningún aborto espontáneo. Y entonces, sí, acá dice que tú llegaste sangrando. Y yo no llegué sangrando. Entonces, yo me sentía muy sola en medio de todo lo que estaba pasando e intentando además explicarle y de decir que no, que nadie se va a morir acá. Y ella coge y me dice, ok, te voy a revisar. Me revisa, me hace un tacto y me mira y me dice, tú ya estás en 10 centímetros de dilatación. Tu bebé va a nacer y va a morir. Entonces, cuando tengas ganas de pujar, grita. Y se fueron. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? Y en el cuarto en el que yo estaba, en la habitación, al lado había una niña que estaba ahí también de urgencias, una niña como unos 14 15 años, por una hemorragia que tenía. Y ella todo el tiempo me ha estado diciendo como, ay, ¿tú quieres ser mamá? Uy, yo nunca quisiera ser mamá. Ay, tan chévere que quieras ser mamá. Ella me hacía la conversación. Cuando estos médicos salen, ella abre la cortina y me mira y me dice, lo siento mucho. No sabía que tu bebé iba a morir. Y yo recuerdo que en medio de todo eso yo solo la miro y le digo, no, no se va a morir. Dios está en control.
Dios está en control, ¿no? Después de que yo me había alejado, después de que había hecho mil cosas, después de que no quería ni voltear a mirar a Dios, pero yo, Dios está en control. Más o menos yo creo que a la media hora ya llegó un momento en el que yo ya no soportaba el dolor, yo ya no soportaba nada de lo que estaba pasando y yo decía, yo literalmente siento que el bebé ya está saliendo. Y yo, en medio de todo lo que sentía, intentaba hasta retenerlo, ¿sabes? De, no quiero que salga, no quiero que se muera, no quiero que nada de esto. Llega la médica, me revisa y me dice, sí, ya está casi que la cabeza por fuera. Necesito que pujes. Yo estaba en una camilla y yo voy a poner mis manos en... No tenía ni idea ni cómo pujar. Entonces yo solo dije, me voy a agarrar de la camilla. Y cuando yo me voy a agarrar de la camilla, de este lado estaba la mano de la pediatra. Entonces yo pongo la mano sobre la mano de ella y ella me la quita y me dice, suéltame, puja, a mí no me cojas. Y yo, como niña regañada, yo, oh por Dios. Entonces yo solo me agarré de las barandas y empecé a empujar como pude. Bueno, ya ahí nació el bebé, me lo muestran. Yo lo primero que le pregunto es, ¿está vivo o está muerto? Ella le pone la manita en el corazón y me dice, está vivo, pero se está muriendo. Me lo muestra y yo lo veía como incluso movía su boquita y yo decía, ay Dios, ¿qué es esto? No, como que se está muriendo. Y yo le dije, dámelo. Y yo lo abracé. Me pasaron a una camilla, me llevaron al quirófano y en el quirófano yo lo tenía todavía conmigo y me dicen, estábamos sacando la placenta y el cordón se rompió. Entonces te vamos a tener que anestesiar porque necesitamos sacar la placenta. Y eso va a ser muy doloroso para ti. Te tenemos que anestesiar. Y yo la miro y le digo, no, 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 calma. Mi hijo se está muriendo. O sea, necesito estar con él y después me anestesias y me haces lo que quieras. Pero, hey, todavía no. Me agarran a la fuerza entre todos los médicos, me ponen la máscara y yo me quedo dormida. Los médicos dicen que me pusieron anestesia para 4 horas. Yo a la hora y media ya tenía los ojos abiertos, casi que el cuerpo no me respondía, o sea, literalmente yo a duras penas movía la cara y la miré y le digo, ¿está vivo o está muerto? O sea, no me importaba nada más. Y ella vuelve y lo trae, le pone la manito en el corazón y me dice, está muerto, ya murió. O sea, a mí no me daban nada, ni los brazos, ni las manos, nada, nada, nada. Ella lo sostiene del frente mío y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y solo se me escurrían las lágrimas. Era todo lo que pasaba. Ya después de eso me lo entregan, ya mi cuerpo reacciona, me lo entregan, yo ya empieza como todo el tema de que pudieran entrar a conocerlo, pues el que era mi novio en ese momento, mi papá, mi abuela, bueno, hay varias personas, ya después se lo llevan. Durante todo el tema del posparto pasaron muchas cosas no tan chéveres, no me dieron medicamentos para que no lactara, entonces yo estaba a punto de que me diera una mastitis de la cantidad de leche que tenía. Pasaron muchas, 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 muchas cosas, fueron demasiadas cosas. Y yo recuerdo que bueno, este es un detalle importante y es, nosotros le íbamos a hacer el baby shower el 18 de marzo y habíamos dicho, ese día en el baby shower vamos a elegir el nombre. ¿M? Y yo en algún momento había sugerido como nombre Jeremías. Y cuando yo sugerí ese nombre, eso fue al principio del embarazo, mi papá, el que era mi pareja, todos dijeron, uy, no le vayas a poner ese nombre, bebé, ese nombre no. Y yo, ay, a mí no me parecía tan malo, pero yo, bueno, está bien, no. Cuando yo estoy con el bebé y entra el papá, él me mira y me dice, yo me acuerdo que yo me quedo mirándolo y yo le digo, yo solo te pido una cosa, yo necesito ponerle un nombre. No sé ni cómo, pero dentro de mí algo me decía, tienes que nombrarle, eso es todo lo que tienes que hacer, nómbralo. Y él se queda mirándome y me dice, le vamos a poner el nombre que tú querías, le vamos a poner Jeremías. Y yo, wow. Y eso para mí fue muy, 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 muy impactante por lo que dice en Jeremías. ¿M? En Jeremías, justamente así comienza el libro, diciendo que él lo formó desde el vientre, que lo eligió desde el vientre, que lo entretejió. Y me parecía algo muy lindo porque Dios le dice a Jeremías, es que yo te escogí. Y él le dice, no, pero si yo soy súper chiquitín, yo soy muy joven, yo no estoy listo para ir a hablar. Y él le dice, no importa, yo te aparté a ti. Bueno, pasa todo como 2 días, 3 días entre ir a reconocerlo en la morgue, ir a enterrarlo, un montón de cosas. Y yo me acuerdo que ese día del entierro yo decía,
Yo sé que yo lo voy a llorar el resto de mi vida, pero hoy no, hoy no. Llegamos al entierro. ¿Se acuerdan que les dije que el baby shower iba a ser el 18 de marzo? Todo lo de su muerte fue el 14, el nacimiento y su muerte fue el 14. El 18 de marzo estábamos todos los que íbamos a ir al baby shower enterrándola. Eso fue supremamente doloroso, supremamente doloroso. Pero en medio del entierro, yo me acuerdo que un tío me dice, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres dar unas palabras? Y yo le digo, sí, claro, por supuesto. Y todos, no, no, tranquila. Y yo, no, sí, claro que sí. Y yo me levanto y yo me acuerdo que en medio de eso les digo, yo creo que estamos acá. Yo no estoy acá para llorar a Jeremías. Yo estoy acá para darle gracias a Dios por su vida. Porque fueron 24 semanas en donde me transformó. Y porque me dio el mayor privilegio del mundo, que fue ser su mamá. Así que yo solamente le quiero dar gracias a Dios. Discurso lindo, emotivo, sentido, pero después de ese discurso fueron 1.000 millones de lágrimas, eh, en donde sin duda alguna era muy difícil encontrarle y darle sentido a todo eso que estaba pasando. ¿M? Fue un proceso de un duelo muy complejo, muy, 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 muy complejo, en donde lo primero que pasó fue que me volví a pelear con Dios. Y le dije, mentiroso, tú no existes. Si tú existieras, esto no hubiera pasado. Carita brava. Pero Carita brava, después, 3 doritos después, estaba diciendo, momento, pero si Dios no existe, ¿en dónde está Jeremías? Y yo, no, mentiras, Dios sí existes. Pero estoy brava contigo, no quiero tener una relación contigo. Y estaba muy furiosa con él y fueron, uff, N mil cantidad de noches de solo llorar. Y llorar de noche y llorar de día y solo llorar. Y en medio de eso, me acuerdo mucho que un día estaba en mi cama y en medio de toda esa lloradera, algo venía a mi cabeza y era, si Jeremías te estuviera viendo desde el cielo, ¿cómo se sentiría él? Yo creo que él diría, oh, le dañé la vida a mi mamá. Mi mamá era feliz hasta que me conoció a mí. Ahora solo llora. Y yo decía, ay, no, yo no quiero que así me vea Jeremías. O sea, yo quiero que cuando él me vea, él diga, no, yo le hice la vida feliz a mi mamá. Y ahí dije, bueno, pues entonces tú te vas a convertir en mi motor para seguir andando. Y tú vas a vivir en mi sonrisa. Mi principal lucha y mi principal batalla era la gente se va a olvidar de Jeremías. Y es como si Jeremías nunca hubiese existido. Y eso me dolía tan profundamente que dentro de los documentos que me dieron al salir del hospital, solamente me daban un acta de función, un certificado de función, pero no de nacido vivo. Porque para que tenerle nacido vivo, el bebé tiene que durar vivo 24 horas. Como Jeremías duró vivo como 1 hora, solo te dan el certificado de función. Y en el certificado de función, en donde dice nombre, ni siquiera te dejaban ponerle nombre. Dice hijo de Paula Nicole Crespo. Fin. Entonces, dentro de todo este proceso fueron muchas cosas en donde yo decía, es como si Jeremías no hubiera existido. O sea, yo volví a mi casa y el cuarto donde estaban todas las cosas y todo, mi familia, en función de ayudar claramente y de como dar lo mejor para mí, ellos recogieron todo. Entonces, cuando yo llegué, yo decía, o sea, yo me fui acá con panza, volví sin panza. Me fui con bebé, volví sin bebé. Me fui con un cuarto lleno de cosas para el bebé, ya no hay nada. Yo decía, es como si me lo hubiera soñado. Y entonces todo el tiempo era una lucha y una batalla de, me lo imaginé, va a quedar en el olvido, o sea, ¿y qué pasó con esto? Y entonces se convirtió casi que en mi bandera y yo literalmente, o sea, yo entraba a donde fuera y era como, hola, mucho gusto, Paula Crespo, yo soy la mamá de Jeremías, ven, te siento y te cuento la historia de Jeremías. Y todo el tiempo era una cosa de, ven, te hablo de Jeremías, ven, te hablo de Jeremías, ven, te hablo de Jeremías. Y yo decía, está bien, es la forma en la que lo mantengo vivo conmigo, ¿m? Es la forma en la que no se pierde en la historia. Así pasó mucho tiempo, años. Años de estar peleada con Dios, años de vivir con ese dolor atragantado entre la garganta y el corazón, años y años y años que además se convirtieron en años y años y años de tomar cada vez peores decisiones y 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 cada vez estar más alejada de Dios con la excusa y con el argumento de decir, es que me duele. ¿M? Es que tú no entiendes cuánto me está doliendo a mí. Es que tú no has enterrado un hijo. Es que tengo las razones suficientes para estar así de dolida.
es que tengo las razones suficientes para tomar todas estas decisiones, para pelear con Dios, para estar brava, para todo. Hasta que en medio de todas esas muy malas decisiones que tomé, ya llegué a un punto de inflexión en donde todo explota y terminé llena de deudas porque gastaba como si no hubiera mañana, de donde no tenía, gastaba las tarjetas de crédito para aliviar mi dolor. Terminé metida en una relación cero sana para aliviar mi dolor, porque ahí sí sentía algo. Terminé lejos de mis amigos, lejos de mis papás, lejos de todo el mundo. O sea, estaba sola, perdida y sin nada. Había renunciado a mi trabajo, habían pasado mil cosas. Y yo le decía una vez a Duraska, yo creo que hice la oración más descarada de toda mi vida. Yo le decía a Dios, ya lo perdí todo, ya no tengo nada más que perder. Bueno, pues ahora sí, venías algo conmigo. Si puedes todavía rescatar algo de acá, haz lo que tú puedas. Pero yo ya intenté llevar este barco bajo mi criterio, con mis fuerzas. Intenté hacerlo lo mejor posible y no he llegado a ningún lado. Cada vez estoy más perdida. Y ahí empecé a ir a una iglesia y fueron meses de ir a esa iglesia en donde yo entraba y decían, hola iglesia, y yo lloraba. Yo era un mar de lágrimas. Meses en donde yo creo que yo ni siquiera escuchaba nada de lo que estaban diciendo, era solo llore y llore y llore y llore y llore, a tal punto de sentirme hasta mal. O sea, yo decía, yo creo que eso no está bien. O sea, yo necesito dejar de llorar. Pero era Dios recolectando cada lágrima y usando cada lágrima para sanar. ¿Mm? Y llegó un momento en la iglesia en donde después de que llevas un tiempo te permiten ir a un encuentro. Y entonces llegó al encuentro. Y yo en ese encuentro dije, bueno, no, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver cómo nos va en el encuentro, que Dios restaure, que Dios haga. Pero en la vida real yo creo que tenía incluso hasta poca fe de todo lo que iba a pasar. ¿Mm? Mis expectativas eran muy bajas en ese momento, de hecho, para todo lo que Dios iba a hacer. Y entonces empiezan con las diferentes charlas y conferencias. Entonces vamos a hablar de sanidad de las finanzas. Y yo, uy, eso me sirve porque es que tengo una cantidad de deudas. Luego, vamos a hablar de la sanidad física. Y yo, uy, eso también me sirve porque es que ando terrible de las enfermedades. Vamos a hablar de la sanidad de todo lo que decían. Yo decía, esta sí, esta también, esta también. Hasta que en un momento dicen, ahora vamos a hablar de ídolos. Y yo, eso sí no. Eso sí no es para mí. O sea, yo me imaginaba cuando hablaban de ídolos, yo me imaginaba, no sé, Messi, Karol G, alguna vaina así. Y yo decía, yo la verdad, eso creo que esa sí no sufro. Es la única que no me aplica. Hasta que salen y dicen, bueno, hoy vamos a hablar de ídolos. Y quiero empezar diciéndoles que ídolos es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y yo, oh rayos, creo que en mi vida todo le estaba quitando el primer lugar a Dios. O sea, era como Dios el resto de mi vida. Y dicen, y les quiero acá hablar especialmente, no, entonces dicen, porque hay bendiciones que Dios nos da que nosotros terminamos convirtiéndolos en ídolos. Y ahí dicen, y aquí le quiero hablar principalmente a las mamás. Porque mamás, Dios nos ha dado hijos y nos ha dado hijos como bendiciones. Se escuchó como eco, ¿cierto? Listo, y creo que ya. Y entonces dice, Dios nos ha dado hijos y esas son bendiciones que vienen de Dios, son bendiciones que vienen del cielo. Pero ¿cuántas veces hemos permitido que nuestros hijos le quiten el primer lugar a Dios? De los de Y vainilla, yo no hay uno. Buenas noches. De vainilla. creo que alguien abrió el micrófono. Ya. Y yo me acuerdo que en ese momento yo decía, no, pues sin duda alguna. O sea, para mí, aún poniendo, digamos que mi vida en orden, era como que Jeremías estaba acá, Dios estaba acá y ahí sí el resto de cosas de ahí para abajo. Pero para mí Jeremías era todo. Y en ese momento dicen, bueno, vamos a ministrar, levántense todos, vamos a cerrar los ojos, vamos a empezar a orar. Y empiezan a orar y orar y orar. Y yo cerré mis ojos y lo primero que yo escuché fue, deja de cargar un hijo muerto en tu vientre. Dámelo. Tú no has querido soltar a Jeremías. Tú lo sigues atesorando en tu útero. Deja de cargarlo. Entrégamelo a mí.
Y eso fue tremendamente doloroso. O sea, y sí lloré lo que no está escrito, pero yo decía, es verdad. Yo empecé a hacer de mi dolor y de mi hijo un ídolo en mi vida, porque además creía que justificaba todo y porque se convirtieron en mi bandera. Yo antes de ser hija de Dios era mamá de Jeremías y después el resto. Y ahí entendí que ese día tenía que simplemente cerrar mis ojos y decirle a Dios, te lo entrego a ti. Ujú. Te lo entrego a ti y no solo te lo entrego a ti. Hoy te puedo dar gracias por la muerte de Jere. Y yo decía esas palabras y yo decía, el que me escuche dirá que estoy loca. Ninguna mamá le daría gracias a Dios por la muerte de su hijo. Pero creo que pude darle gracias a Dios por la muerte de Jeremías porque después de su muerte, empecé a conocer muchas, muchas, muchas mujeres que habían pasado por cosas parecidas, en donde habían tenido bebés que habían nacido y que habían fallecido, bebés que habían nacido y habían durado vivos un par de días y habían fallecido. Y en esas había escuchado una historia de un familiar mío muy cercano que había tenido un bebé. El bebé había nacido, lo habían conectado a 1000 máquinas para que viviera, duró vivo 9 días y falleció. Y yo dentro de mí solamente decía, si eso hubiera pasado, si eso le hubiera pasado a Jeremías, mi oración hubiese sido, dame todo su dolor a mí, pero que él no sufra. Y ahí pude entender que Dios había respondido una oración sin que yo siquiera la hubiera hecho. Dios había tenido la misericordia con Jeremías y conmigo de no hacernos pasar por eso. Y al final podía decirle gracias porque no sufrió. Gracias porque era tu hijo y tú pudiste estar con él, acompañándolo, cuidándolo, guardando de él cada segundo. Gracias porque en medio de su muerte, que uno dice como la muerte, no, nadie quiere la muerte, pero gracias porque en medio de la muerte pudimos sentir también tu amor. Ujú. Pasa el encuentro y después de eso yo empiezo ya a estar mucho más juiciosa en la iglesia, a tener formación en la iglesia, a un montón de cosas súper lindas y empiezo entonces a adoptar estas disciplinas cristianas. Ujú. Y entonces digo, ok, voy a empezar a leer la Biblia todos los días, ok, voy a empezar a orar todos los días. Y un día estoy leyendo el pasaje de Lázaro, de cuando Dios llega después de la muerte, de cuando Jesús llega después de la muerte de Lázaro, y cuando va Marta y cuando va María y no sé qué. Y hay un versículo que solo tiene 2 palabras y dice, Jesús lloró, no dice nada más. Y ese versículo transformó todo en mi corazón, porque me di cuenta que la imagen que yo tenía de Dios, la imagen que yo tenía de Jesús era una imagen de un Jesús que básicamente no caminaba, levitaba, ¿sí? Que vivía en modo zen, que era como, me pegué en el dedito chiquito del dedo, del pie, y dice, ay, bendito sea el Señor, que no sentía rabia, que no sentía enojo, que no sentía dolor, que daba gracias por todo lo que le pasaba. Pero cuando yo leo ese Jesús lloró, me doy cuenta que, como lo dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote que sea ajeno a nuestro dolor. Él se hace humano y viene a experimentar todo lo que nosotras experimentamos en el día a día. Esa tristeza cuando llora por Lázaro, esa rabia cuando llega al templo y ve que hay todo un mercado afuera e incluso tira las cosas, esa angustia de antes del monte de Getsemaní, que dice que incluso llegaba a sudar gotas de sangre, o sea, el nivel de angustia tremendo. ¿M? Y entonces ahí empiezo a entender y es, wow, o sea, él sí entiende lo que yo siento. Porque les decía, mi batalla inicial era nadie entiende mi dolor. Y por eso nadie puede llegar a decirme ni siquiera nada porque nadie entiende lo que yo estoy sintiendo. Y eso fue algo importantísimo para mí porque ese día fue un día de arrollarme y orar, y orar, y orar, y orar. Y en medio de esa oración yo podía ver a Jesús en esa sala de partos cuando les decía, y entonces me estaba agarrando de las barandas y la pediatra me quitó la mano y me dijo, hey, no. Y yo sentía, podía verlo en esa sala de partos poniendo la mano encima y diciéndome, dale que no estás sola. Yo sé que tú no me estás viendo, pero yo estoy acá contigo. Yo no te dejo sola en tu dolor y no te estoy exigiendo que ya estés bien y que sonrías y que des gracias. Yo estoy aquí llorando a tu hijo contigo. Yo también lloro la muerte de Jeremías, porque entiendo lo que tú estás sintiendo, entiendo tu dolor. Y eso fue profundamente sanador.
Y ahí me di cuenta que gran parte de lo que nosotras tenemos que hacer es invitar a Jesús a nuestras escenas de dolor, a nuestras memorias de dolor y permitirle ser nuestro consolador. ¿Mm? Que junto con el Espíritu Santo hagan ese trabajo de resignificar esas memorias. Y la palabra nos habla de renovar la mente. Y a veces ese renovar la mente en la palabra se siente como raro, como, ¿y de dónde oprimo para que se renueve? ¿Sí? Porque no sabemos, porque tal vez el paso a paso no está tan claro. Pero renovar la mente pasa por tener esos momentos de intimidad, a solas, en el secreto, en donde le abrimos la puerta y le decimos, oye, mira, es que acá me duele, este recuerdo me duele. Ujú. Yo me sentí sola. Y yo les decía que en medio de todo lo de la anestesia, el parto, la muerte y todo esto, algo dentro de mí me decía, tienes que ponerle nombre, tienes que ponerle nombre. Y había una necesidad de nombrarlo. Y hoy entiendo, y es claro que tenemos que nombrarlo. No solo en ese momento a Jeremías, tenemos que nombrar lo que sentimos. Porque si nosotras no le ponemos nombre a lo que sentimos, el cerebro tampoco sabe qué hacer. Si yo digo es que tengo un no sé qué, el cerebro dice, dame un segundo, reviso en mi tarjeta de emociones. No, no tengo no sé qué. Ujú, ni idea qué hacer acá. Ujú. Tenemos que empezar a nombrar lo que sentimos. Con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo. Y decirle, me duele, siento tristeza, ujú, siento miedo, siento angustia. Y permitirle a Él resignificar. Permitirle abrirle la puerta y permitirle entrar a esa memoria. Verlo ahí con nosotras en esa escena, para que entendamos que no estábamos solas, que Él estuvo siempre, 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 estuvo, está y estará con nosotras. Ujú. Y dice que Él toca la puerta y que si alguien abre, Él entra. Y Él está tocando en esas memorias de dolor, solo que nosotros le decimos, no, 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 quédate ya porque es que tú no entiendes esto de acá. Es que a mí esto me dolió mucho, pero tú esto no lo entiendes, ¿sí? Esto lo vivo yo solita. Y Él nos dice, no, 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 solita no. Yo estuve contigo. Ven y te muestro más bien cómo yo estuve contigo en ese momento. Y eso es lo que renueva nuestra mente. Eso es lo que restaura nuestro corazón. Y cuando hablaba con Dura y cuando hablaba con Carmel, yo les decía, yo creo que el nombre que me gustaría ponerles de tumbas a jardines. ¿Y por qué jardines? Porque el diseño original de Dios fue en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Ese era el diseño original. Eso era lo que él quería, ¿sí? Pero nuestras decisiones, y digo nuestras porque creo que en la historia de Eva estamos todas nosotras representadas, en nuestras decisiones nosotras somos las que nos sacamos de ese jardín, de ese diseño original. ¿Mm? Pero Dios ha buscado la forma de poder volver a poner ese jardín en nuestro interior. Y hay un versículo que me gusta mucho y que se los quiero leer, que es de Cantares, y es Cantares 2:15. Es en otra versión, creo que es la del mensaje. Y dice, debes atrapar a las zorras problemáticas, esas pequeñas zorras astutas que entorpecen nuestra relación, porque asaltarán nuestra viña floreciente de amor para arruinar lo que he plantado dentro de ti. Las atraparás y las quitarás por mí, lo haremos juntos. Y esas pequeñas zorras son esos ídolos, son esas mentiras, son estas distorsiones, son esas cargas, son esos mecanismos de defensa, son todas esas cosas que hemos atesorado en nuestro corazón, esos dolores, diciendo, hey, aquí no, esta parte todavía no entres porque acá duele mucho. ¿Mm? Son todas esas cosas que nos alejan de Dios, son todas esas cosas que le quitan el primer lugar a Él. Y Él no nos está diciendo, bueno, a trabajar, mijita, vaya a ir a casar. No, Él nos está diciendo, ¿lo hacemos juntos? ¿Mm? Porque no es en nuestras fuerzas nada más, es por su amor, por su poder, por su gracia, por su bondad, por su misericordia. ¿Mm? Y entonces, volviendo a esta idea del jardín y de esto que Él siembra en nuestro corazón, hay algo que me gusta mucho y es, hace poco en la iglesia fue un pastor invitado y hablaba de algo que me pareció genial y es, conocemos mucho a Dios como nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro papá, sí, como tenemos un montón de referencias, pero hay una que tal vez no hemos trabajado tanto y es Dios como el jardinero.
Él dice, Jesús, hay una parte en la que dice, yo soy la vid y mi padre es el agricultor, es el viñador, es el labrador, es el jardinero. ¿Mm? Y es como le permitimos a ese jardinero entrar a nuestro corazón y empezar a podar, empezar a limpiar, empezar a sacar todas estas cosas. Y ahí quiero irme a la parábola de las semillas. Y en esta parábola dice que hay unas semillas que cayeron en el camino. Y ese camino es a hoy nuestras calles pavimentadas. O sea, si cae una semilla no crece nada. ¿Mm? Luego dice que hay otras que cayeron entre piedras. Y entonces lograron crecer un poquito, pero no tenían raíces profundas. Y entonces mueren rápido. Y habla de otras que crecen entre espinos. Y esas crecen, pero los espinos las ahogan. ¿Mm? Y está finalmente esta tierra buena en donde crece y en donde da fruto al 30, al 90, al 110, sí, como que en donde vemos ese fruto. Y nosotras muchas veces queremos estar ahí y decimos, ay, sí, yo quiero dar fruto, yo quiero ser esa muestra del poder de todo lo que Dios hace, yo quiero vivir en ese amor, en esa alegría, en esa amabilidad, en esa bondad, con ese dominio propio, con esa paz, con esa paciencia. Anhelamos todo el fruto. Pero resulta que para que podamos dar fruto, lo primero que tenemos que hacer es permitirle a Él entrar a quitar esos espinos, esos ídolos, esos mecanismos de defensa, esas formas en las que nos autoprotegemos, una y otra vez. Porque cuando buscamos autoprotegernos, es como que le estamos diciendo, tú no me puedes proteger lo suficiente. Deja, yo me protejo mejor, porque yo me protejo mejor que tú. ¿Mm? Y entonces resultamos quitándole ese primer lugar a Él. Empezamos a creer que lo podemos hacer mejor que Dios. Pero cuando yo empiezo a poner mi confianza de todo corazón en Él, es en donde empiezo a ver esos grandes milagros. Es en donde empiezo a dar fruto, a limpiar ese jardín y empezamos a vivir cada vez más alineados a nuestro diseño original, ¿m? A ese plan de bienestar que Él tiene para nosotras. Empezamos a conocer cada vez mejor su voluntad, que es buena, agradable y que es perfecta. ¿M? Pero el problema muchas veces está en que solamente vemos cómo no pecar, pero como que nos enceguecemos un poco frente a nuestro dolor. Y nuestro dolor es muchas veces la raíz principal que nos lleva a pecar. ¿M? Muchas veces pecamos por dolores que tenemos en nuestro corazón. Y parte de lo primero que tenemos que ir a hacer es, aquí están mis dolores, transfórmalos. ¿Mm? Y cuando somos transformadas por su amor, es mucho más fácil empezar a adueñarnos de esa identidad que viene de Él. Es mucho más fácil empezar a vivir esa vida alineada a su propósito. Es mucho más fácil poder cambiar ese ropaje de hija pródiga, ¿sí? A la hija que ya vive con su papá, a la hija que vive con el rey. ¿Mm? Y muchas veces ese es el problema, que llegamos a querer estar junto con el rey, a ser la hija del rey, pero seguimos vestidas con harapos, ¿sí? Con ropa sucia, con ropa mugrienta, con ropa que tiene sangre, con ropa que demuestra cada herida que hemos tenido. Y él lo que nos invita es, ven, ven que es que yo estaba esperándote, yo estoy aquí a tu encuentro. Y lo que quiero hacer es cambiarte ese ropaje. Y quiero que cada uno hoy pueda pensar, ¿qué diría el ropaje que traigo hoy puesto? Porque a veces ese ropaje habla más de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, y no tanto de la identidad que Él nos ha dado, de ser hijas, de ser amadas, de ser escogidas, de ser llamadas. ¿Mm? Pero Él lo quiere cambiar. Y parte de lo que tenemos que hacer es acercarnos e invitarle a que entre y cambie, a que nos limpie y a que desde ahí, con ese nuevo ropaje, con ese huerto cuidado, podamos empezar a dar fruto. Y en ese proceso nos vamos a encontrar con que seguramente va a pasar algo importante y es la poda. Yo crecí y toda mi vida he vivido en ciudad.
Entonces, la verdad, no soy quien para venir a hablarles de la naturaleza, los árboles, los huertos y demás, pero el otro día escuchaba a alguien que sí sabía y explicaba que hay diferencias entre un árbol salvaje o de la selva y el árbol que es cuidado. ¿M? Porque el árbol de la selva o salvaje está muy descuidado, está lleno de hojas y eso hace que su fruto sea pequeño y amargo. Pero el árbol que es más cuidado es un árbol que da un mejor fruto, porque es un árbol que es podado, porque toda rama que nos sirve, chao, se va. ¿M? Y eso nos lleva a dar mejores frutos. Entonces, pasar por ese proceso para poder llegar a dar mejores frutos muchas veces implica pasar por esa poda, sacar cosas, permitirle a Dios que se lleve ese dolor que estamos cargando y atesorando y que hemos hecho un ídolo. ¿M? Las enfermedades, cuántas cosas que nos afectan en el día a día. Y así como los árboles, nosotras también tenemos temporadas. El mundo muchas veces nos ha vendido la idea de tienes que alcanzar la felicidad, como si la felicidad fuera una foto. ¿M? Y cuando yo alcanzo la foto, ¿qué pasa después? ¿Me quedo ahí sonriendo? ¿Y ya? ¿Dejamos de vivir? No, nuestra vida es cambiante. ¿M? Y hay momentos en donde estamos, mejor dicho, en una gran etapa y en donde con todo, en la relación con Dios, en la relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, como que todo se da muy bien. Y hay otras etapas en donde es como, uy, Dios mío, yo me esfuerzo y esto no sale ni una hojita, ¿sí? Y los árboles también pasan por esos procesos. Hay momentos en donde tú los ves y no tienen una sola hoja, y no es porque estén muertos. Después de un tiempo les empiezan a crecer hojitas. Después dan fruto, después se le caen las hojas, después vuelven a estar sin ni una sola hojita. Y con esta persona que les decía que sí sabe de naturaleza, aprendí algo y es, cada etapa es necesaria, porque cuando están sin hojas, no es porque el árbol se haya echado la pena, no es porque el árbol se haya muerto, es porque en ese momento el árbol empieza a trabajar, a coger todos los nutrientes que recibe normalmente para florecer, para dar fruto, para las hojas, en ese momento los usa para profundizar sus raíces. Y entonces acá es a donde quiero llegar un poco y es, muchas veces sentimos que esas temporadas difíciles, complejas, retadoras, es como si fuera nuestro fin. Y muchas veces se siente así, como, "Ah, ya no más, ya, tengo todas las laminitas del mundial, pero de todo lo malo que podía pasar, ya no más, apague y vámonos". Pero muchas veces, dice Oseas, en Oseas hay un versículo muy lindo que dice que la llevé al desierto para enamorarla. Y eso también habla de cómo hacemos que crezcan nuestras raíces, que nuestra relación sea cada vez más profunda, más cercana, más íntima con Dios, porque es en la relación en donde somos transformadas. No se trata de conocer y conocer y conocer y conocer y conocer. Hay ateos que conocen la Biblia mejor que todas nosotras juntas. ¿No? Se trata de tener una relación y que en la relación seamos transformadas, que su palabra, que es viva, nos transforme. ¿No? Así que por eso el nombre de Tumbas a Jardines, porque creo que al final de años de sentir que todo lo que había y quedaba eran ruinas, cenizas y tumbas, yo empezaba diciéndoles, les voy a contar cómo estoy hoy. Y cuando les cuento cómo estoy hoy, como que todo se escucha maravilloso, pero no fue así. Ese no fue siempre el camino. ¿M? Literalmente fue Dios transformándolo absolutamente todo. Y después de un tiempo de llevar una relación cercana con él, de empezar a ser transformada por él en esa relación, empezó a sanar cosa por cosa de mi corazón, cosa por cosa. O sea, sin duda comenzó por Jeremías. Y fue como, vamos a trabajar acá primero. Y empezó a sanar y a sanar y a sanar y a sanar. Y luego de repente fue yo oraba y oraba y oraba porque yo decía, "Ay, yo iba sola a la iglesia y yo decía, me encantaría poder tener una pareja que viniera a la iglesia. O sea, sería lo máximo poder venir a la iglesia con mi pareja". Y después de un tiempo, por la gracia, literalmente, conocí.
pues no conocí porque ya lo conocía de antes, pero empecé a salir con una persona, empezamos a ser amigos que íbamos juntos a la iglesia, a hacer planes súper sanos y yo decía, qué raro, porque todo lo que yo venía, lo que había conocido antes, como les decía, era de mundo aventura, era de todo lo del mundo, ¿sí? Y para mí fue muy sorprendente, pero era encontrar que habían otras formas, unas formas que estaban más alineadas a la voluntad de Dios y ver cómo esa voluntad de Dios se podía sentir buena, agradable y perfecta. ¿M? Con tiempos distintos, con planes distintos, con todo distinto, pero sentir esa paz. Y así fue avanzando el tiempo, nos hicimos novios, nos casamos, hoy estamos casados. ¿M? Y después de estar con él y de ir a la iglesia juntos y de todo, yo decía, ay Dios, sería tan hermoso que mis papás vinieran a la iglesia con nosotros. O sea, no, ya, yo sé que estoy pidiendo demasiado, ya. No, mejor como que ni me pongas cuidado. Y ya llevamos como ahorita, la siguiente semana, cumplimos 2 años de ir todas las semanas, mi papá, mi mamá, mi esposo y yo a la iglesia. Y yo decía, esto solo lo hace Dios. O sea, mi papá era el más apático de los apáticos. Y en un cumpleaños mío me dijo, bueno, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo le dije, ay, yo este año sí sé que quiero de cumpleaños. Y él, ay, maravilloso, con eso no me toca ir a comprarte un bono. Dime, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo quiero que vayamos todos a la iglesia. Y él, no, olvídate, te doy un bono, chao. Y a la semana me llama y me dice, ay, está bien. Y fuimos a la iglesia. Y yo dije, bueno, lo logramos, vino una vez, ya me voy bien servida. Y desde ahí nunca jamás volvió a dejar de ir a la iglesia. Y era, se los juro, era muy chistoso. Él iba a la iglesia, todo el mundo saltaba, brincaba, adoraba, y mi papá así. Y como que miraba a todo el mundo como, qué gente tan loca. Después de meses y de todo, ya era como, bueno, como que más abierto. Meses, meses, meses. A mí me daba risa porque yo decía, mi papá adora como si fuera un T-Rex. Adoraba así. Era como si le tuviera terror alzar las manos. Y yo decía, no importa, no importa, vamos a hacer el proceso, vamos, 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 vamos. Y a hoy, ustedes lo vieron, es como, y se concentra y alaba y adora. Y yo digo, wow, o sea, Dios hace cosas que para nosotras son inimaginables, pero Él hace y hace y hace cosas tremendas. Y quisiera decirles que ya listo, fin, ya todo maravilloso, todo salió bien, ahora mi vida es preciosa, y si es preciosa, hay muchas cosas muy buenas, Dios ha sido maravilloso. Pero desde el año pasado, como a finales del año pasado, empezamos a hablar con mi esposo de, no, a los dos nos derrite el tema de tener hijos. Queremos tener hijos. Listo, empecemos a buscar bebés. Y este es el momento en el que no hemos quedado embarazadas. Y yo empecé con una cosa hacia Dios y yo decía, amigo, pero ¿por qué no? O sea, ya hice todas las cosas bien, ahora sí. Ya este es el momento. Y peleé y peleé con Dios, pero yo decía, no, 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 no voy a pelear contigo. Está bien, va a ser en tu momento, ¿sí? Cuando tú lo tengas planeado, cuando sea tus tiempos, cuando esté en tu plan. Pero para ser sincera, era una oración de labios para afuera, porque de labios para adentro era, pero ¿por qué no? ¿Por qué ahora no? ¿Mm? Y aparte ya pasé la prueba del millón, ya enterré mi hijo, o sea, ya, por favor, es un anhelo de mi corazón. Y un día, viendo ahí Instagram, pasando los videos sin prestar ni siquiera mucha atención, me aparece el video de una chica que estaba con su pancita y cuando yo lo fui a pasar, ella se quita, como se levanta la camisa y se quita una servilleta que tenía con sangre. Y entonces yo lo pasé y yo, no, ¿qué es esto? Entonces me devolví y sí, efectivamente, la chica, el video decía, ¿cómo decirle a la gente que no toquen mi pancita cuando yo sí quiero que toquen mi pancita? Y yo decía, no entiendo. Ella se levanta la blusa, se quita un papel, como una servilleta, y en la servilleta había un poquito de sangre. Y cuando le miro la pancita, estaba llena de morados. Y yo, ay Jesús, no entiendo, ¿será que le pegan a esta muchacha? O sea, no entendía lo que estaba pasando. Entro a mirar en los comentarios y alguien le pregunta que qué le pasaba. Y ella dice, no, lo que pasa es que yo tengo una mutación en un gen, decía el gen, decía en el gen MTHFRC 677, eh, y por eso me tengo que poner un medicamento que se llama enoxaparina. Y yo, momento, porque mi hematóloga me había dicho
un día, 5 años después de la muerte de Jeremías, un día me tocó ir donde una hematóloga y ella revisándome me dice, ¿tú tienes la autopsia de tu hijo? Léemela. Y yo, sí, entonces le empiezo a leer la autopsia y ella me dice, ahí está, es que tú debes tener algo en la coagulación, te voy a hacer exámenes. Eso fue hace 3 años atrás. No, sí, hace 3 años atrás. Ella me hizo exámenes y bueno, en medio de los exámenes ella sí me dijo, sí, tienes no sé qué y tienes una mutación y aparte tienes un síndrome de plaqueta pegajosa y eso fue lo que hizo que tu hijo muriera, porque formaste un trombo, ese trombo obstruyó la vía que llevaba la sangre a la placenta se envejeció, por eso empezó el trabajo de parto y por eso Jeremías nació a los 6 meses de gestación. Y yo, ok. Pero ella vio, yo creo que mi cara de susto, ella me dijo, pero tranquila, no te preocupes, cuando tú quieras tener hijos, yo te voy a cuidar el embarazo, hay medicamentos para eso y todo va a estar bien, no tienes que volver a pasar por lo mismo. Y yo, bueno, maravilloso, gracias. Nosotros habíamos tenido una cita con ella hacía poco y ella me ha dicho, tranquila, no te preocupes, todo va a salir bien, yo te voy a mandar un medicamento, parina. Yo no le entendí qué me dijo, solo le entendí el final y yo dije, ok. Y yo soy de las que entra a ChatGPT a buscar todo por todos lados y ese día yo dije, no, 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 no. Yo no quiero saber qué medicamento es, yo no quiero investigar nada, yo no, 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 nada. Listo, fin. Ahí quedó cuando de repente, cuando leo el comentario de esta chica, decía, tengo una mutación, no sé qué, y me ponen un medicamento que se llama enoxaparina. Yo soy la más floja de las flojas para las agujas. Yo salto básicamente de ahí a buscar mi carpeta de los exámenes y en medio de lo que busco me aparece, voy a buscar el nombre de la mutación y me dice MTHFR-C677. Yo, no, no puede ser posible. Y yo decía, pero ¿qué es esto? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Voy a buscar la orden de donde ella me había escrito el medicamento y cuando entro a buscar, enoxaparina. Y yo, no, 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 nueva pelea con Dios. Entro y busco y efectivamente por la mutación que tengo más la condición del síndrome de plaqueta pegajosa, debo ponerme, no debo ponerme entre 1 y 2 inyecciones diarias durante el embarazo. Era entre 240 y 480 inyecciones. Y yo decía, olvídate. No, 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 renuncio, no quiero, no, no, no. O sea, yo voy a que me saquen sangre y yo me desmayo, me vomito, me da de todo. Y yo decía, ahora todos los días para una inyección, paso. Nos sentamos con mi esposo, hablamos, lloramos a cántaros. Y él me dijo, no, pues yo no te voy a hacer pasar por eso. O sea, yo sé que para ti eso es algo muy difícil. Nada, oremos. Y fue, bueno, oremos. Y hoy estamos en este proceso, hoy estamos orando, orando para que al final sea Dios cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Si su voluntad es que tengamos hijos, llegarán. Y si nos tenemos que poner inyecciones, nos las pondremos. Y si su voluntad no es que tengamos hijos, no tendremos hijos. Y está bien. Pero a lo que quiero que vean, a lo que quiero llegar y lo que quiero que vean es, a veces idealizamos también mucho porque creemos que Dios es como el genio de la lámpara. Como que si estamos con Dios, allá. O sea, y claro, si estamos con Dios, maravilloso. Pero eso no significa que Dios nos va a decir que sí a todo lo que pedimos y que sí a todo como lo pedimos y en el tiempo que lo pedimos. ¿Mm? Y creo que la relación con Dios es aprender a confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aun cuando no la entendamos, aun cuando su respuesta es sí, no o no todavía, porque muchas veces su no no es un no definitivo. Es un, espérate, porque para que tú recibas esa bendición, primero tengo que trabajar en tu corazón y en tu carácter. ¿Mm? Para que lo puedas recibir y no se convierta en ese ídolo del que ya habías hecho antes. Y ya con esto quiero cerrar. Creo que al final nuestra tarea es, estamos llamadas a servir a Dios desde cada una de nuestras tareas, desde cada uno de los roles que Dios nos ha dado, como mamás, como esposas, en las circunstancias buenas, en las no tan buenas, pero verlo a Él en cada momento. ¿Mm? Hacer nuestra tarea de ser buenas administradoras de todo lo que Él nos da. Él es el dueño de todo, Él es el que nos da todo y nosotras somos las que tenemos que tener sabiduría para administrar.
y administrar todo, el tiempo que nos da, la energía que nos da, el cuerpo que nos dio, ¿sí? Y a veces no somos tan sabias administrándolo, pero en la medida en la que pidamos sabiduría, Él nos la dará. ¿M? Y en la medida en la que le abramos la puerta de nuestro corazón, Él entrará y resignificará los dolores y cambiará nuestros ropajes del pasado y nos mostrará nuestra identidad y nos llevará alineadas a nuestro propósito. Pero yo creo que ustedes y yo creemos en un Dios que ha hecho grandes cosas en nuestra vida, está haciendo grandes cosas en nuestra vida y hará grandes cosas en nuestra vida. ¿Mm? Y solo necesitamos aprender a confiar en Él y aprender a confiar en su voluntad. Así que nada, agradezco a Dios por este espacio, espero que haya sido de bendición para ustedes. Yo les decía que una de mis batallas era que no quería que Jeremías quedara en el olvido y yo sin duda alguna he visto cómo Jeremías, aún sin estar en este plano terrenal, ha impactado la vida de muchas personas. ¿M? Y ha servido para ser puente y mostrar el poder, el amor y la gracia de Dios en su vida y en mi vida. Así que nada, le doy gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, por este espacio y por haberme invitado. Muchas gracias. Sí, hermoso. Creo que lloré de principio a fin. Qué hermoso testimonio, Paula. No sé si alguien quiera comentar algo. De verdad que fue de bendición escucharte, cómo el Señor te ha fortalecido, cómo estuvo contigo en cada una de las temporadas. No nada más, hasta cuando estabas alejada de Él, te diste cuenta que también estuvo contigo. Y qué hermoso es ver eso, ¿verdad? Que aun cuando nosotras estemos alejadas del Señor, aun cuando no queramos nada con Él, aun cuando le reprochemos cosas, cuando estemos enojadas, Él sigue ahí. Él sigue ahí sosteniéndote esa mano, dándote ese abrazo. Y con lo que decía en la oración al principio, o sea, el Señor espera solamente que volteemos, que Él está, y que observemos y que notemos que Él está ahí a nuestro lado. O sea, el Señor dice, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que ella vea que no está sola, que aún en los procesos, porque como tú dices, estar con Él es Mm, maravilloso, pero no nos hace exenta de todos los procesos. Incluso a tal veces, cual. cuando llegamos a los caminos del Señor es cuando más procesos pasamos. Pero Mm, tener esa confianza de que antes pasabas procesos y ajá, a la mala. Ahora está alguien allí diciéndote, tranquila, estoy contigo, tranquila, que esto no se ha salido de mi control. Eso también, como dice mi palabra, te ayudará bien, aunque no lo entendemos en el momento, pero qué hermoso que tú pudiste resignificar eso, que pudiste buscar un propósito de eso que pasó, porque si lo decimos así a la ligera, no, o sea, ¿cómo habrá un propósito en la muerte de un hijo y tú lo pudiste encontrar? De verdad que bendigo tu vida, bendigo tu testimonio y sé que, bueno, ahora vamos a hacer fila ahí para agarrar consulta. Aprender a esperar sus tiempos, dice Llame. Muy bien, sí. Sí, Amén. ¿Hay sí. alguien que quiera comentar algo o preguntar algo? Geraldine. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Geraldine, muy bien. Qué bueno. Bueno, gracias por este testimonio tan hermoso. Mm, Es un testimonio muy parecido al mío, con la diferencia de que yo no me he separado del Señor. He estado ahí súper pegada, pero sí he tenido esas conversaciones que, wow, que lo mm. quiero ahorcar y que lo quiero Sí. amar y que no quiero saber nada de ti, estoy enojada, pero también te amo, pero estás aquí, me sigues abrazando, me sigues Mm, secando las lágrimas. Y es así, ¿no? mm. Pero mi pregunta es, Total. porque sé que pasaste mucho tiempo en en esa parte del proceso del duelo, y mi pregunta ¿es necesario pasarla o te arrepientes en este momento del tiempo en el que pasaste? Porque yo siento que yo sigo estando Mm, en el proceso, aun cuando le he dado gracias al Señor de que mi niño esté con él porque mm, es por lo que puedo agradecer. O sea, no puedo agradecer todavía que me lo haya quitado, que me haya mm, negado el derecho de ser mamá. O sea, eso todavía no puedo hacerlo.
pero sí puedo darle las gracias a que no le haya dado sufrimiento, a que estés con él, a que haya decidido acompañarlo y no estar aquí en este mundo que está tan contaminado. Y eso le doy Mm. gracias al Señor. Pero era necesario que tú pasaras por ese tiempo de duelo y esa cantidad de tiempo, o te arrepientes hoy día de haber perdido el tiempo en ese paso del duelo. Yo creo que sin duda alguna, bueno, no, antes de responderte te abrazo porque sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que cuesta y lo mismo, antes de responderte te quiero decir algo y es, dijiste, por haberme negado el derecho de ser mamá, pero tú ya eres mamá. ¿Mm? Con un bebé en el cielo, pero eres mamá. Y ese título no te lo quita nadie, porque no Con necesitas, cuatro. imagínate, Con cuatro. eres una super mamá. Ujú. Y tienes un montón de bebés que están allá viéndote desde el cielo, orgullosos de ti, orgullosos de ver cómo no te has alejado de Dios. Ujú. Y orgullosos de ver cómo sigues cada día decidiendo seguir caminando a pesar de lo mucho que duele. Seguir saliendo de la cama cuando salir de la cama a veces es la tarea más difícil del día. ¿Mm? Pero cada día tú sigues eligiendo. Y hay días en donde elegimos muy bien. Hay días en donde nos cuesta un poquito más. ¿Mm? Y yo creo que eso fue parte de mi proceso, ¿sabes? Y que si me arrepiento, seguramente quisiera no haber cometido toda la cantidad de errores que cometí, sin duda alguna. Pero si hay algo que me haga estar muy agradecida con Dios, es primero lo que decía Carmel de ver cómo estuvo conmigo, aun cuando yo le di la espalda muchas veces. ¿Mm? Pero también de ver cómo él absolutamente todo lo usó para bien. Todo. O sea, cosas que hoy uno dice, no, pues yo sé cómo se usa para bien. Dios se ha encargado de usarlo todo para bien. ¿Mm? Y yo quiero sumar algo más a esto que te digo, y es, yo creo que todas acá compartimos algo en común, y es que conocemos una parte del corazón de Dios que solo se conoce cuando se es mamá, porque es conocer ese amor al hijo. Y de la forma en la que cada una de nosotras ama a sus hijos, es como Dios nos ama a nosotras. De la forma en la que no importa si el hijo dice, te odio, no quiero, y hace pataleta, eso hace que yo lo ame menos, ¿sí? Capaz que me enojo, pero no lo amo menos. Y no hay nada que él pueda hacer para que yo lo ame más o lo ame menos. Nada, porque son nuestros hijos. ¿Mm? Y esa es la relación de Dios con nosotras. Y por eso te decía, al final, nada te quita ese derecho de ser mamá. Tú ya conociste esa parte del corazón de Dios. Y ya sabes que si tus hijos estuvieran acá y hicieran y deshicieran, tú igual los seguirías amando mucho. Y es aprender a conocer el amor incondicional, el amor inmerecido. ¿Mm? Ese amor que no cambia. Porque en la vida real, uno puede amar mucho al esposo, pero no es un amor tan incondicional, ¿sí? Si mi esposo me golpea, seguramente yo dejo de amarlo. ¿Mm? Y así, pero con nuestros hijos empezamos a experimentar un poco más de ese amor incondicional. Entonces yo creo que para responder a tu pregunta, yo creo que me desvié del plan y del propósito que Dios tenía para mi vida. Literal, es como cuando Israel sale de Egipto y en vez de pasar 40 días, pasa 40 años. Tal vez eso fui yo. En vez de pasar 8 meses, pasé como 8 años. Pero creo que lo que al final Dios ve y valora es cómo volvemos a fijar la mirada en Él. Ujú. Y cómo volvemos a decidir buscar primero el reino de Dios. Y cómo Él trae el resto por añadidura. Y cómo además logramos entender y procesar la gracia de Dios. Porque el mundo nos vende que tenemos que merecer. ¿Sí? Yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer para merecer. Y eso nos pasa en el día a día. Entonces, si yo hago algo mal, ya no me siento merecedora. Pero cuando entramos en esa dinámica, negamos incluso el sacrificio de Jesús en la cruz, porque es como si su sangre no hubiese bastado. ¿Mm? Pero su gracia, su sangre, es la que nos limpia día tras día.
y la que nos permite cada mañana volver a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Mm? No sé si respondí tu pregunta. ¿Sí? Bueno, maravilloso, me alegra. Jocelyn, ¿tienes la manita arriba? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Impactada con con tu testimonio. Yo Mm, tengo uno parecido, pero eh, cuando salí embarazada de mi niña murió a los 8 meses. El mes que viene, el día 8 de julio, cumpliera 26 años. tremendo. Este, pero lo bonito de todo es que me quitó una, me envió tres y después tuve un regalo muy grande, porque después tuve un varón que me llegó a mis manos. Hoy en día ¡Wow! disfruto de un nieto. Oh. Entonces, fue muy doloroso, Mm, ¿verdad que sí? Me dolió mucho. La enterramos. Hoy en día mm, tuviera 26 años. mm, Pero después tuve a mi segunda hija en el año 2000. Después tuve el 2002. Después tuve a mi otra hija en 2003. Después tuve en el 2005 a mi otra hija. Y después, en el año 2011, tuve un regalo, que es mi niño varón que hoy día tiene 15 años. mm, tremendo. Entonces, los cuatro hijos que Dios me regaló, aquí los tengo. Eso era lo que les quería decir. O sea, después de tanto, igual Mm, tuve mi recompensa de tener muchos hijos. mm, Y estoy sumamente agradecida porque, bueno, mi angelito está allá en el cielo, pero mm, todos los demás los tengo acá. Hoy en día mm. estoy disfrutando de un nieto que tiene apenas días de nacido. Entonces, para mí es otro regalo más, es otro hijo más. Claro, claro, Así que les totalmente. quiero decir que eso pasa, pero después Dios le da una respuesta. Yo le digo a mi hermana, Mm, yo soy hermana de Gerald, y yo le digo a mi hermana, y yo siempre le he dicho, Dios te va a premiar. Hoy, mañana, pasado, pero Dios te va a premiar. Y nosotras, todas mm, nuestras hermanas, tenemos fe, y mi mamá le decimos, tenemos fe de que ella en cualquier momento va a poder ser mamá. Dios le va a premiar con eso, con uno, con dos, con tres, con seis, con ocho, con lo que sea. mm, Solo hay que tener fe, paciencia y esperar. mm. Eso Tal cual. nomás. Qué lindo. Besitos para todas. Yo sé que Ay, las voy a gracias, las hice Jocelyn. llorar, pero más las hizo llorar Pau. Ay, no, demasiado lindo lo que dices. Si te abrazo, sí, sin duda alguna, enterrar a un hijo es algo muy difícil, duele mucho. Pero yo también creo que eso que dices al final es completamente cierto, ¿sabes? Nosotras, todas nosotras, sabemos que Dios no miente y Él cumple sus promesas. ¿No? Y usaste una palabra que me gusta mucho y es paciencia, porque siempre me considero una mujer muy impaciente, pero la paciencia es justamente entender que qué hacemos con eso que nos mueve a actuar. ¿M? Porque cuando somos impacientes, como que nos cuesta sentarnos y decir, bueno, no, pues voy a esperar acá tranquilamente. No, porque sentimos que hay algo que hay que resolver, ¿sí? Nos tenemos que parar y tenemos que hacer algo. Pero es hacer con estrategia. Hay cosas que ya en nuestras fuerzas no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué hago con eso que me impulsa a hacer? Ir a orar, porque ya no es mi turno. El balón ya no está en mi cancha. Ahora está en la parte de Dios. Y entonces resulta que ser pacientes muchas veces resulta en entender que Dios está trabajando. En esta parte del partido, Dios es el que está trabajando y nosotras somos las que oramos y alentamos. ¿M? Y ahí es en donde tenemos que enfocar nuestro esfuerzo. Pero mientras tanto, Él trabaja y Él responde. ¿M? Caterina, ¿alzaste la manita? Sí, yo quisiera, aparte de orar, ¿qué podemos hacer? O sí, ¿cómo podemos ayudar a las personas que pasan por esto, así como tú lo has pasado Mm, y así como lo ha pasado mi amiga? mm, O sea,
es que a veces uno no entiende el dolor y, y es horrible no saber lidiar con eso, no saber cómo ayudar, más allá que orar por esa persona. Y como que te hacía sentir bien en esos momentos donde nadie entendía lo que tú estabas pasando. Mm, mm. Y te agradezco esa pregunta, ¿sabes? Porque creo que algo que nos pasa es que y yo creo que sobre todo como mujeres, tenemos este impulso a querer arreglar al otro y ayudar, porque nos duele, no es de malas, es porque nos duele ver al otro mal y queremos hacer algo porque el otro esté bien. Mm. Pero creo que por más que queramos ayudar, no podemos apresurar los tiempos de Dios. Mm. Y hay tiempos, lo que les decía del árbol, piensa en el arbolito sin hojas. Por más que yo vaya y le eche agua todos los días, no le van a salir todavía las hojas, ¿sí? Y en esos momentos difíciles, yo creo que lo principal que podemos hacer, aparte de orar, como decías, es escuchar. Porque muchas veces nosotras queremos ir a dar la respuesta, pero no hay respuesta que consuele. ¿Mm? Y lo que sí podemos hacer es ir a escuchar la historia de dolor de la otra persona. Acompañar a través de la escucha y acompañar con amor, con paciencia, con bondad. Y yo creo que somos llamadas a eso. Somos llamadas a prestarle nuestro cuerpo, todo lo que Dios nos ha dado, para que Él pueda acercarse a otras personas. Prestarle nuestros brazos para que el otro pueda recibir ese abrazo de Dios. ¿Mm? Prestarle nuestros oídos para que el otro pueda sacar todo ese dolor que hay en su corazón. Y el dolor, al igual que la vergüenza y que la culpa, muchas veces lo que buscan es aislarnos, separarnos, escondernos. Fue parte de lo que me pasó. Era tanto dolor que yo no quería ver a nadie. A nadie. O sea, literalmente a nadie. Yo terminé la relación que llevaba en ese momento, que les decía de 5 años. Me fui a la casa de mis papás con un salario de practicante, o sea, la cosa más impensable del mundo mundial. Me alejé de todos mis amigos, que era como mi red de apoyo más cercana. Y literalmente me encerré en una habitación a llorar todos los días. Y ahí el duelo tiene etapas. ¿M? Y primero pasamos por esta parte de la negación, viene otra parte de la ira, viene otra parte de la tristeza. El punto es que no es un proceso lineal. Ojalá, porque si fuera lineal, como que uno va chuleando, ¿sí? Como, ya pasé esta, siguiente, ya voy mejorando, voy mejorando. Pero resulta que en medio de que voy avanzando, a veces me caigo, y a veces me estanco, y a veces vuelvo y arranco, y a veces vuelvo y me caigo. Y no solo con el duelo, nos pasa con todo en la vida, ¿sí? Y yo creo que lo mejor que puedes hacer es disposición, tener un corazón dispuesto a ir a acompañar, a ir a escuchar, a ir a llorar con ella, a ir a pasarle un pañito de lágrimas, un pañito para secar las lágrimas, porque también eso es lo que haría Jesús. Y yo creo que esa es la mejor forma en la que podemos buscar ser embajadoras del cielo acá en la tierra. En las diferentes circunstancias, preguntarnos qué haría Jesús acá. Y Jesús, sin duda alguna, iría a acompañar, iría a escuchar, le pasaría el pañuelo. Pensemos en la historia de María, Marta y Lázaro. Él llega, las ve atacadas llorando, y él no dice, bueno, amigas, no, él va y llora con ellas, porque eso es lo que necesita el corazón triste y dolido. Encontrar un testigo compasivo, un testigo empático, una persona que te acompaña en tu dolor. Y eso sana. ¿Mm? Entonces creo que, para resumirlo, orar, escuchar, ser instrumento a través del acompañar al otro y no tener afán en que cambie rápido la situación. Porque a veces cuando tenemos ese afán de ayudar por querer ayudar al otro, también muchas veces es como si dijéramos, bueno, Dios, como tú no has respondido, inconscientemente, ¿no? No es de malas, pero como que decimos, bueno, Dios, como tú no la has sanado, yo voy a ir a consolarla para que sane más rápido, ¿sí? Pero hay un tiempo y hay un proceso. Y confiar cada noche, cuando te acuestes, confía en que Dios lo está usando para bien y en que Dios está trabajando algo en su corazón en esta temporada. Y hay algo que me encanta de la palabra temporadas.
¿Y es cuál es la diferencia entre la película y la temporada? Como que la película es toda la historia y se acabó y listo, fin. ¿Me quedé pegada yo o se quedaron pegados ustedes? Yo también sentí que se congeló. ¿Ahí Todo ya están escuchándome bien? pegado. Bueno, maravilloso. Y a lo que voy con esto es, nuestra vida no es como una película. Dios está trabajando en nosotras y eso hace que tengamos temporadas. Y va a haber una temporada de duelo seguramente, pero como toda temporada, tendrá un final y vendrá otra nueva temporada. Ujú. Y es confiar y descansar en que viene una nueva temporada y que Dios está trabajando en medio del dolor y en medio de todo. Dios todo lo puede usar para bien. Ujú. Gracias, Bella, mi Paula, qué Pauli. hermoso. Muy muy buena esa propaganda, esa publicista que tiene. Sí, de acuerdo. Gracias, Sí. Paula. De verdad que estamos muy agradecidas por este tiempo. Te abrazamos también y esperamos tenerte nuevamente acá con nosotras. Y Ah, bueno, claro que sí, a ahora ustedes, gracias. no te preocupes. Bueno, como te he comentado cuando hablamos en privado, ahora te toca orar para cerrar y al final nos quedamos para tomarnos una fotico y listo. Listo, de una. Bueno, las invito a todas a que se acomoden, a que cierren sus ojitos, a que dispongan su mente, su corazón, todo lo que son para presentarnos hoy delante de Dios. Y hoy, Señor, yo te doy gracias, gracias por la vida de cada mujer que está aquí reunida, gracias por darme este espacio para venir a hablar de ti, para venir a mostrarles a ellas todo lo que tú has hecho en mi vida, para venir a mostrarles esos ojos de amor con los que me has mirado. Porque en la medida en la que escuchamos el testimonio, sabemos que empezamos a conocerte más a ti y empezamos a saber que con esos mismos ojos de amor nos miras a nosotros, con esos mismos ojos de misericordia nos miras a nosotros. Te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo la vida de cada una de las mujeres que está acá y hoy yo te presento sus corazones a ti. Y te pido, Señor, que tú, en donde hayan puertas cerradas, seas tú golpeando para que ellas abran la puerta y te permitan entrar a ti y resignificar cuántas memorias de dolor tengan. Que en donde hayan tumbas, tú vuelvas a entrar como ese jardinero y limpies el terreno y ares la tierra y podes lo que tengas que podar para que esas semillas que son tu palabra puedan crecer y puedan dar fruto, fruto sobreabundante. Te damos gracias porque hoy volvemos a reconocer que tú eres un Dios que no miente, que eres un Dios que cumple las promesas. Gracias porque sabemos y reconocemos que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, aun cuando no la entendamos. Gracias porque hoy podemos entender que podemos descansar en ti, que tú estás en control, que tú eres un Dios soberano, que tus planes para nuestra vida son de bienestar y no de calamidad. Gracias por haber dejado el Espíritu Santo a nuestro alcance, porque sabemos que en Él podemos encontrar ese consuelo, porque sabemos que mientras estamos acá en la tierra vamos a afrontar dificultades, pero tú no nos has dejado solas. Tú nos has dejado el Espíritu Santo para que Él sea el que nos consuele, el que nos guíe, el que nos confronte, el que nos exhorte, el que nos acompañe, el que guíe cada uno de nuestros pasos. Y hoy oramos para que nuestra vida se alinee con ese diseño que tú has planeado para nosotras. Hoy te decimos que queremos colaborar contigo, que queremos trabajar en conjunto contigo para ir atrapando esas pequeñas zorras que quieren destruir el jardín que tú has sembrado en nosotras. Porque no queremos conformarnos con esas espigas que crecen, pero que las espinas ahogan y no les permiten dar fruto. Queremos vivir una vida plena, tomadas de tu mano, sabiendo que sin importar la temporada que venga, tú estás en control, tú estás con nosotras. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida.
Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en este momento en nuestras vidas y te damos gracias por todo lo que harás en nuestra vida. Gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de milagros y podemos vivir expectantes a saber que por saber que tu poder nos sorprende día tras día. Te entregamos todo lo que somos a ti y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no, nuevamente de verdad darles las gracias a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo, gracias por escuchar, gracias por conectarse, gracias por haberme dado el espacio de compartirles un poco de mi vida. Y de verdad las bendigo y declaro cielos Amén. abiertos sobre la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a tomarnos una fotico, no te vayan. Bueno, darle la bienvenida a las que se conectaron por primera vez. Escríbanle a la persona que la invitó para que puedan saber cómo pueden ser parte del grupo. Nos reunimos todos los jueves y bueno, estamos a punto también de comenzar un devocional y bueno, se ven muchas cositas por allí. Así que bueno, las que puedan Amén. encender sus cámaras para tomarnos la foto. Voy a la cuenta de 1, 2 y listo. Con ojos Gracias, hinchados, Paula. pero Mil bueno. bendiciones. A Te ustedes mil queremos. gracias. Que Pauli, estén muy bien. gracias Ay, Igual, a Dani, ti, gracias mi todas mis por amigas que vida. todo. se conectaron, las amo. Un abrazo grande para todos. Que estén muy bien. Igual. Dios te bendiga. Amén. Igualmente.